Michael Jackson fue el rey del pop. Sin embargo, siempre se habló de él por cómo se ve, por las cosas que supuestamente hizo y los juicios en su contra. Hoy te vamos a contar algunas verdades de todo lo que se comentó de él. Su cambio de color de piel, las denuncias, los abusos, el día que casi muere incendiado en un comercial y su supuesto escape con vida. Como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de ahora en adelante. El rey del pop nació como Michael Joseph Jackson el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Fue el octavo hijo de la numerosa familia Jackson, quienes vivían en una pequeña casa en el área metropolitana de Chicago. Con esos niños también nacieron estrellas musicales y así formaron The Jackson 5. El problema era que la mayoría tuvo que pasar por un infierno para poder consagrarse, y Michael fue uno de los más vapuleados. Su padre lo sometía psicológicamente con comentarios sobre su físico, mayoritariamente. Los ensayos en manos de su padre eran muy complicados por su intensa disciplina. Según los dichos del propio Michael, el padre les pegaba con un cinturón cuando se confundían en los ensayos, sobre todo al pequeño Michael. Esa tensión extrema y las largas horas de práctica los llevaron hasta el primer paso firme de sus carreras. Los Jackson 5 ganaron un concurso de talentos locales y al otro año comenzaron una gira que duró hasta 1968. A la par, en 1971, Michael Jackson había iniciado su carrera como solista sin dejar el grupo. El trabajo era constante. Para 1975 ya tenía 10 álbumes de estudio con la banda y 4 como solista. Además, había mejorado en el baile y no paraba de componer. La autoexigencia que había absorbido de chico la seguía manteniendo, hasta que en una de las tantas coreografías se accidentó y tuvo que operarse la nariz. A partir de ese momento también comenzaría una adicción al quirófano que lo acompañaría hasta sus últimos días. En 1978 se embarcó en su parte actoral, interpretando el papel de espantapájaros en la película El Mago, una versión musical de El Mago de Oz. Pero la película fue un fracaso. Un año después, en 1979, llegaba Off the Wall, el quinto álbum que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y lo llevó a ganar 3 premios American Music y posteriormente un premio American Music. Los premios llegaban en forma de estatuillas, pero también en formato laboral, ya que pudo grabar junto a Freddie Mercury y Mick Jagger e incluso grabó la canción Someone in the Dark para el audiolibro de la película E.T. Estaba en todos lados y todos lo querían, pero él iría por más. Para ese momento su nuevo disco prometía ser un éxito. Estamos hablando de Thriller, y con él llegaban 7 Grammys más y 8 premios American Music. Fue el álbum más vendido en todo el mundo en 1983, alcanzando un estimado de 65 millones de copias. Además, con él llegaba un videoclip increíble. Ahí fue cuando Michael revolucionó MTV. Con sus zombies hizo bailar al mundo entero. Lejos de ser solo un videoclip, más bien parecía un corto cinematográfico. Al lanzarse, fue el video musical más extenso. Además, con la temática de horror, le daba otra importancia totalmente diferente para la época. Lo escribió el mismísimo Michael Jackson, junto al gran director John Landis, que fue el encargado de dirigirlo. El año 1983 tuvo un gran sabor agridulce para la estrella pop. Por un lado, mientras vestía la famosa chaqueta de lentejuelas negras y el guante de diamantes, dejó en la historia de la música un paso espectacular. Estamos hablando del famoso Moonwalk. Mientras cantaba Billie Jean, deslumbró al público y a 47 millones de personas que lo miraban desde sus hogares. La caminata lunar se vio afectada porque, a finales de ese mismo año, Michael y sus hermanos se asociaron con PepsiCo para cerrar un gran plan publicitario. Debían hacer 2 publicidades. La primera salió muy bien, pero la segunda se vio ensombrecida por un accidente que tuvo en la grabación. Mientras grababan, parte del set de filmación se incendió y cuando las llamas alcanzaron al cantante, lejos de hacer un escándalo, siguió bailando. Se le quemó la cabeza y el pelo, dejando a la vista una herida muy profunda donde se veía el hueso del cráneo.
Enseguida se acercaron los técnicos a socorrerlo. Luego de las curaciones y los injertos de piel y cabello por los que tuvo que pasar, el ídolo comenzó a anestesiarse y eso se convirtió en una forma de vida. Michael Jackson nunca demandó a la marca ni a los productores, entendiendo que se trató simplemente de un accidente. Pero a partir de ese accidente, todo fue diferente. El dolor físico era insoportable para él, no podía vivir sin estar anestesiado y con los años se volvió adicto al Diprivan, nombre comercial del Propofol. Este medicamento no es un relajante, sino una potente anestesia que suele emplearse en procedimientos quirúrgicos. Si volvemos un poco sobre nuestros pasos, al mejor estilo de Michael, volvemos a tocar el tema del famoso guante blanco. ¿Sabes por qué lo usaba? Eso se debía a que debía ocultar las manchas de su piel, o mejor dicho, quería ocultar las manchas. En contra de lo que la gente decía en la época, ni él ni nadie pueden cambiarse la piel de color por más que quisieran. Él tenía una enfermedad en la piel llamada vitíligo, lo que sería una decoloración irregular de la piel. Trató la enfermedad con cremas que aclaran un poco las zonas oscuras para igualar la pigmentación, pero no lo logró en su totalidad. Lo único que le quedaba por hacer era maquillarse y eso hacía. Hay varias fotografías donde se pueden ver sus manchas, pero eso era lo de menos. Con el paso de los años, iba a tener problemas con la ley. En 1988, invirtió nada menos que $17 millones y obtuvo una finca en Santa Ynez, California. Allí crecería desde los cimientos su rancho Neverland, donde luego estaría involucrado, o no, en los problemas legales. Su amor por Peter Pan se materializó construyendo un parque de diversiones, un zoológico y un cine. Un mundo de gente trabajaba para él y sus invitados. El sencillo Black or White nació en 1991 gracias a su octavo álbum Dangerous. Unos meses después se destacó en su participación en el Super Bowl XXVII, espectáculo que fue visto en directo por más de 133 millones de personas. El rey del pop no podría tener un suegro que no estuviera a su altura. Michael se casó con la hija de Elvis Presley. Esa época es recordada porque el cantante mostró a su hijo desde un balcón y fue duramente criticado. Sin embargo, la relación no duró demasiado. Volviendo a Neverland, el lugar tenía una decoración increíble y varios animales exóticos, entre ellos el mono Bubbles, famosa mascota de Jackson. Entre los invitados estuvo el pequeño Macaulay Culkin. A pesar de su diferencia de edad, ambos eran buenos amigos. Su vínculo lejano en sus edades se habían estrechado por las vivencias de ambas infancias. Si quieren conocer la historia completa de Macaulay Culkin, pueden verla en este mismo canal. El problema con Neverland llegó luego de que se iniciaran los problemas legales. La policía allanó el domicilio de Michael y todo fue de mal en peor. Pero, ¿qué había pasado? Uno de los mayores problemas fue la relación entre el cantante y Jordan Chandler. Ellos eran muy cercanos, incluso los medios llegaron a decir que el cantante era una parte de la familia, pero no todo era así. El problema sucedió en 1993. Evan Chandler, el padre del joven, habló con su ex-esposa June y le dijo que tenía sospechas de que su hijo había mantenido una relación homosexual con Jackson, pero ella no le creyó. Chandler quería hacer pública la evidencia que tenía en contra de Michael y habló con su abogado para que avanzara con la denuncia, que en teoría indicaba que el pequeño Jordan podría haber sido abusado. Michael Jackson nunca faltó al juzgado porque, según él, era inocente. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser corto y resolutivo se estiró por demás. El 4 de agosto, Chandler y Jordan se reunieron con Jackson para llegar a un acuerdo monetario. Hubo varias ofertas, pero todo terminó en enero de 1994. Jackson había tenido problemas de salud por este tema y había tenido que cancelar su gira. Finalmente, Jackson llegó a un acuerdo monetario de $23 millones con los Chandler para resolver el asunto y la denuncia fue desestimada. Todos apuntaban a la estrella pop porque decían que lo había callado con dinero. Sin embargo, luego de varios años, Jordan Chandler admitió que había mentido acerca del supuesto abuso y que su padre lo había obligado. Luego llegaría otra denuncia por abuso sexual del menor Gavin Arvizo, pero esa es otra historia.
¿Les gustaría conocer más sobre sus problemas legales? Los leo en los comentarios y si lo piden, podríamos hacer una segunda parte. El 5 de marzo de 2009, Jackson volvió a llevar adelante la gira This Is It, que tenía como eje una serie de conciertos en el O2 Arena de la capital británica. Jackson tenía 10 fechas por delante y todo parecía prometedor. Desde el momento de la venta de entradas todo fue un éxito. 1 millón de personas se registraron para comprar entradas en las primeras 24 horas, y al ver todo lo que todavía generaba el astropop, redoblaron la apuesta y agregaron 40 conciertos más. Las acusaciones estaban quedando en el pasado, pero no sin ayuda. Michael seguía tomando Propofol, que era administrado por Murray, su médico privado. El 24 de junio, Jackson llegó tarde a los ensayos y no se lo veía de la mejor manera. Según dicen personas cercanas, no podía conciliar el sueño. En la mañana del 25 de junio de 2009, el Dr. Murray le aplica 10 miligramos a Michael para que pueda dormir. Media hora después, vuelve a darle un medicamento. En ese caso, era otro ansiolítico, luego más medicamentos. El cantante no sentía ningún efecto y le pidió a su médico que le diera Propofol, pero este se negaba por la cantidad de droga que tenía en su torrente sanguíneo. Sin embargo, le inyectó otros 25 gramos. Ahí pudo dormir, pero en realidad estaba muriendo. Sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue declarado muerto a las 14:26 luego de que intentaron reanimarlo y lo trasladaron al Ronald Reagan Medical Center. De ese sitio se desprende su última foto, donde se lo ve extremadamente delgado y con las tremendas cicatrices de las operaciones en su cuerpo. Según el informe, su muerte había sido provocada por la combinación de calmantes, y el forense afirmó que había sido por una intoxicación de Propofol. Todos los dedos apuntaban al médico Conrad Murray, quien fue condenado por homicidio involuntario en 2011 y debió cumplir una condena de 2 años de prisión. El 3 de septiembre de 2009, el cuerpo de Michael Jackson fue sepultado en un sarcófago en el gran mausoleo del Holy Terrace del cementerio Forest Lawn. En 2019, HBO sacó a la luz el documental Living Neverland. En él se habla de otros supuestos casos de abuso. Si bien hay declaraciones que se contradicen con la verdad, fue visto por miles de personas que volvieron a dudar de Michael. Los supuestos abusados querían difamar a un difunto. Él no se podía defender, pero su familia y fanáticos salieron a alzar la voz, ya que las acusaciones eran falsas. Living Neverland, para resumir, no es un documental coherente por las fechas, las declaraciones y las imágenes manipuladas. Hoy la leyenda de Michael sigue firme. El rey del pop sigue dando que hablar, pero su huella no va a poder ser borrada. Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es De Fama.